Hitler. Adolf Hitler nació en Austria en 1889. Su juventud marcada por el sufrimiento y la miseria, intentaría lograr sin éxito una educación artística como pintor. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, se alistó como voluntario para pelear por Alemania en el ejército de Baviera. Fue condecorado en 2 oportunidades con las más altas distinciones militares, la Cruz de Hierro. De allí, su idea de que la derrota debía ser vengada, que era, a su entender, una mancha histórica culpa de los políticos de izquierda y de los judíos. Se ha distinguido en la vida política de Adolf Hitler 2 claros periodos: el de su obsesión de golpe fallido de 1919 a 1923 y el de su conspiración triunfante de 1924 a 1933. Respecto al primer periodo, Hitler, al salir del ejército, se incorporó a un pequeño partido, el Partido Obrero Alemán, o DAP. El DAP se fusionó con el Partido Nacionalista Austriaco. Se construyó entonces el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Mussolini llegó al poder en Italia en 1922, con la marcha sobre Roma. Hitler quedó deslumbrado con ese hecho. Al año siguiente, en noviembre de 1923, intentó a su vez llegar al poder por un golpe de estado, el llamado Putsch de Múnich. Fracasó en su intento. Detenido, fue sometido a juicio y condenado a 5 años de cárcel. Solo estuvo preso algunos meses en la cárcel de Landenberg, donde escribió la primera parte de Mein Kampf, mi lucha. Cuando la crisis financiera que sacudió a los Estados Unidos en 1929 se proyectó en Europa, la economía alemana se precipitó por un barranco. Es así como Hitler entra de nuevo a la política, y el mariscal von Hindenburg el 30 de enero de 1933 lo designa como primer ministro o jefe de gobierno. Es a partir de aquel momento en el que empiezan a suceder acontecimientos extraños. Al mes siguiente del ascenso de Hitler al poder, el 27 de febrero, ocurrió el incendio del Parlamento. El 28 de febrero, Hitler logró que Hindenburg firmara el decreto del estado de emergencia, que suponía la suspensión de garantías ciudadanas. Se realizaron nuevas elecciones generales el 5 de marzo y el 24 de ese mismo mes, una ley que otorgaba a Hitler plenos poderes. La noche de los cuchillos largos, llamada también Operación Colibrí, comenzó el 30 de junio y duró hasta el 2 de julio de 1934. En la noche de los cuchillos largos se llevó a cabo, sin fórmula de juicio y con colaboración militar, la ejecución de cerca de 2 centenares de opositores, reales o supuestos. La ambición de Hitler no encontraba límites, y el 14 de julio de 1934 declaró al partido nazi, según la ley, como el único partido, y el 1 de septiembre de 1939 comenzó con la invasión a Polonia, la Segunda Guerra Mundial. Ahora solo cabría la pregunta: ¿qué lo llevó al poder? En realidad, podría responderse que Hitler llegó al poder por su capacidad de encarnar simplista y trágicamente los ideales, los prejuicios y los temores de un tiempo histórico. Jugó pues a la cobertura democrática para liquidar la democracia. Eso hizo. Impuso la inhumanidad del sistema nazi, su totalitarismo político con soporte popular. Hitler, más que un ideólogo, fue en realidad un nihilista. La obtención del poder, el mantenimiento del poder y la manipulación creciente desde el poder y por el poder era todo lo que en realidad interesaba. Hitler no era conservador, al menos no se veía a sí mismo como tal, se consideraba un revolucionario. El racismo nazi plantea una consideración biológica de la persona humana, que supone una deformación antropológica de raíz para un cristiano. Todo materialismo, ello presente en el nazismo, ignora el principio espiritual del ser humano. Es aquí donde surge el dilema del crimen contra la humanidad. Consiste en matar a alguien bajo el pretexto de que ha nacido, y consiste el envilecimiento, que comprende el hambre, la sed, la tortura, las humillaciones. Comienza por el tatuaje de un número como primer forma de reducción al anonimato. El negativismo totalitario se expresa con rotundidad en Mi lucha. Hitler no vacila en decir que la primera tarea, antes que la creación de un Estado patriota, es la eliminación de los judíos.
Mi lucha fue vista como una especie de libro sagrado del nazismo. Su importancia no radica tanto en lo pulido de su estilo, ni en la profundidad de sus tesis, sino en que fue un texto considerado como guía para los incendiarios del belicismo hitleriano. El primer volumen lo tituló Balance, el segundo Movimiento. Balance tiene un contenido prioritariamente autobiográfico. En la autobiografía relata a grandes rasgos su vida, desde su nacimiento en 1889 sobre el Inn en Austria, manifestando allí su deseo por la pintura, así como su vida en Viena, donde sus choques con los socialdemócratas le convencen de la necesidad de la intolerancia, de la imposición por la fuerza, de la brutalidad. El segundo volumen está dedicado a la doctrina y al programa. Se hace una diferencia o una distinción legal entre gente de sangre alemana y los no alemanes, además de hacer denuncias sobre la corrupción en el sistema parlamentario. En cuanto a la política exterior, plantea con toda claridad tres objetivos básicos: unión de los pueblos germánicos en la Gran Alemania, renuncia al Tratado de Versalles y consideración de Alemania en, en paridad de derecho con las demás naciones, y exigencia de devolución de las colonias alemanas. Mein Kampf, siendo la guía para los nazis, se convertiría en texto de cabecera de los empeñados en producir una locura colectiva. Finalmente, y tras la Segunda Guerra Mundial, Hitler muere el 30 de abril de 1945 con un disparo en la cabeza. Y aunque es cierto que las atrocidades que hizo para la humanidad fueron imperdonables, no hay duda de que en la historia marcó un antes y un después.